Primer programa del año. ¿Y qué programa, señores y señores? Muchas gracias que nos acompañan esta noche de a 8 columnas en este 13 de enero del 2021. Hoy tenemos un invitado de lujo para empezar este ciclo de programas y por supuesto presentaré a estos dos grandes periodistas a quienes voy a acompañar en esta noche. El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, está con nosotros. Señor secretario, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Y gracias por la primicia de que va usted a aumentar, ¿no?, el presupuesto para el canal. No, de eso no vamos a hablar entonces. Todavía no. Mucha feliz año, ¿eh? Gracias, Felicidades gracias por su cumpleaños y feliz año. Muchas gracias, igualmente. Pues tenemos el honor también de contar con una gran periodista, que usted la ubica muy bien, la lee en la corresponsalía en La Jornada México, pero también en ABC Noticias. Iranet, qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias, Ramsés. Gracias, Mario, por invitarme a este espacio. Tenía yo la oportunidad de leerte, pero no tenía el gusto de conocerte y un placer. Aquí estamos, mucho gusto. Desde el año pasado que no te veo. Pues no vienes, hermano. No, cómo no, ya estamos aquí al pie del cañón. Pues hay muchas cosas, hay muchos puntos que estará aterrizando, que estará diciéndole a usted, frente a usted, con las preguntas que le estarán haciendo nuestros compañeros periodistas en esta noche. Además, ya hablando de primicias, estaremos hablando para los que somos aquí de Radio Televisión de Veracruz. Nos va a dar mucho gusto de lo que vaya a platicar en cuanto a la antena de transmisión el secretario. Pero primero lo último, secretario. A ver, los verificentros. Sí. Yo le dije a usted en otras trincheras que iban a pegar el grito en el cielo los concesionarios de los verificentros. Dicen que al no tener el pago la Secretaría de Medio Ambiente, al tener ustedes el pago, el servicio, pues que van a jinetear, que es un impuesto disfrazado. ¿Qué tiene que decir ante eso? A ver, para de una vez por todas, el asunto de los verificentros y el pago de los engomados para la verificación vehicular. Yo sé que es una prioridad del medio ambiente, pero ellos piensan que es un impuesto disfrazado. Sí, el tema de los hologramas, el tema de los verificentros, básicamente son dos temas. Se hizo una modificación al Código Financiero para dejar de ser un aprovechamiento para convertirse en un derecho, y la otra simplemente es un cambio administrativo en la forma de hacer el cobro. Es decir, anteriormente SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, vendía los hologramas en un precio, los verificentros prestaban el servicio a los contribuyentes, a los poseedores de vehículos, y iba una parte que era el diferencial, pues era su ganancia. Lo que estamos haciendo hoy en día, pues simplemente es al revés. El precio final, que va a ser el mismo prácticamente lo que venían pagando los usuarios por la verificación. No sube. No sube, va a ser el mismo, a lo mejor nada más una actualización con respecto a la inflación, que es lo normal de cada año. Pero bueno, tendrá que hacerse directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y posteriormente los verificentros tendrán que demostrar fehacientemente que se hayan realizado las verificaciones, y nosotros le estaremos pagando al verificentro por esos servicios que se realizaron. El objetivo aquí es poner orden, tener una mayor eficiencia administrativa, que realmente los que paguen verifiquen. Desgraciadamente había algunos temas ahí, incluso de corrupción. No todos los verificentros, algunos verificentros que se prestaban a algunos esquemas donde incluso podrías llegar a tener tu holograma sin llevar tu vehículo. Y el objetivo final pues es la verificación, que es el tema de la calidad del aire, que es el objetivo de la verificación vehicular, y ese es el tema, asegurar que tengamos una mejoría en la calidad del aire, y que bueno, en un contexto actual como el del COVID, donde el aire es un tema primordial, pues es un tema que no podíamos dejar. Se quieren amparar ellos, dicen, nos vamos a amparar ante esta iniciativa de esta renovación del Código Financiero. Sí, bueno, eso es parte de estar en su derecho. Nosotros era un tema que teníamos que hacer como parte de las mejorías administrativas y eficiencias. Y en la parte del gasto, pues decirles que nosotros tenemos la capacidad como Secretaría de Finanzas y Planeación de 48 horas posteriores a que el contribuyente paga su verificación. Nosotros podemos incluso a partir de 48 horas estarle regresando a los verificentros este servicio, este precio. Secretario, ¿qué callos pisó? Es evidente que pisaron callos. ¿Cuáles fueron esos? ¿Por qué brincan con tanta fuerza? ¿Y qué pasó entonces? SEDEMA no pudo controlar el tema de que se vendían estos hologramas sin verificar el vehículo, porque tuvo que tomar el control finanzas. No, yo creo que es una parte de lo que hemos estado emprendiendo como gobierno del Estado, de mejorar todos los procesos administrativos, y en este sentido, pues decir que hemos trabajado muy coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente para buscar una mejor eficiencia, y vimos que esta parte administrativa de cambiar
el cobro de la Secretaría de Finanzas, pues era lo mejor para todos, ponía en orden y a cada quien lo que tenía que hacer. Obviamente la Secretaría de Medio Ambiente tendrá que seguir con la parte medioambiental, con la parte de las normas, verificar que los verificentros cumplan con los estándares medioambientales. Y bueno, simplemente era eso, llegamos a esta conclusión. Y la otra parte de los callos que pudimos llegar a tocar, pues bueno, yo creo que desgraciadamente se hizo muchos estos proyectos vienen de muchos años atrás, entonces desgraciadamente se fue contaminando con algunos temas de corrupción, pero bueno, yo creo que era indudable que teníamos que actuar. Repito, el tema de la calidad del aire es un tema que no podíamos dejar de lado y por ahí de paso buscar una mayor eficiencia en el tema administrativo. A lo mejor hubo más ganancia en vender el holograma y llevar el coche que la ganancia que lícitamente se ganaban por hacer su trabajo, ¿no? Sí, yo creo que ese es un tema que sabemos, ya tendrá que verlos algunos entes que revisan estos temas. Nosotros como Secretaría de Finanzas, pues el objetivo siempre es contribuir a través de mejores procesos administrativos y en ese sentido contribuir coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente a tener una mejor calidad del aire en el estado de Veracruz. Secretario, aunado al tema de los verificentros, hay un tema también que le preocupa mucho a los veracruzanos que tiene que ver con las solicitudes crediticias, esta recurrencia, algunos dicen al endeudamiento, sí. El gobierno del estado dice solicitar que se adelanten participaciones. Lo cierto es que en noviembre se hizo una solicitud y ahora se acaba también de anunciar otra. ¿Cuál es, la situación del Estado que a pesar de que se ha intentado ya no volver a hacer estas solicitudes, seguimos recurriendo a la misma fórmula financiera? Sí, aquí es importante que los veracruzanos sepan por qué el Estado tiene que recurrir a estos esquemas, tanto de estos créditos de corto plazo, que son créditos que se pagan en un año, y se debe prácticamente por dos temas. Uno, el Estado tiene prácticamente dos déficits, un déficit estructural, de alguna forma producto de la nómina educativa estatal, posteriormente a la reforma educativa, cuando se pasa del FAEP al FONE, hubo algunos temas administrativos que quedaron a cargo del Estado y por ahí también que venimos arrastrando desgraciadamente estas dobles o triples negociaciones sindicales en el Estado donde se le pagan muchas prestaciones por encima de lo que paga la Federación. Ahí traemos un déficit de alrededor de 2.500 millones de pesos. Y por ahí traemos otro déficit que es un déficit de flujo. Simplemente recordemos que prácticamente la primera semana de diciembre, los primeros días de diciembre es cuando se paga la nómina y el aguinaldo. Pero recordemos que las participaciones pues llegan posteriormente a esa fecha. Entonces simplemente es un tema de flujo, de periodicidad, por los cuales tenemos que también adquirir estos créditos de corto plazo para atender estos dos temas. De ahí pues dejar de lado que podamos entender, por ejemplo, el 1 de diciembre del 2018, cuando entró esta administración, teníamos una deuda bancaria de largo plazo de 41.881 millones de pesos. Hoy en día, prácticamente a corte a diciembre, traemos una deuda de 41.135 millones de pesos. ¿Le bajó? Sí, hemos bajado al capital, hemos abonado a capital en estos periodos de administración. Para entrar a lo mejor a esta parte de por qué estamos anunciando lo que comentó el gobernador de este crédito de largo plazo de 2.000 millones de pesos, mencionar ¿por qué? El contexto, pues como sabemos, es el tema del COVID. El tema del COVID no solamente fue el tema sanitario, sino que afecta al cerrarse la economía, pues la recaudación, tanto la recaudación federal como la recaudación local. En ese sentido, prácticamente los efectos, como tuvimos en el 2020 para el 2021, pues tendremos una disminución de cerca de 1.800 millones de pesos entre participaciones federales como locales. Entonces, de ahí la importancia de ir a este tema de este crédito a largo plazo que estamos planteando de 2.000 millones, es de alguna forma para compensar estos recursos que vamos a dejar de recibir en el 2021 producto del COVID y que además queremos inyectarlos a la economía para reactivar la economía, para que haya mayor dinamismo. Son las participaciones federales que no se van a percibir. Exactamente, son los recursos que no vamos a recibir. Entonces lo que queremos es no es acelerar la economía, queremos al contrario, queremos reactivar la economía. Entonces son 2.000 millones de pesos que estaremos inyectando, que son 2.000 millones de inversión pública productiva, de infraestructura, en educación, en agua, en salud. Y bueno, recordar, como mencioné, cuando entramos en esta administración, el 1 de diciembre, traemos una deuda de 41.881 millones de pesos. Si seguimos con la actual estructura de la deuda,
prácticamente al 30 de noviembre del 2024 estaríamos dejando una deuda aproximada de 39.872 millones de pesos. Es decir, prácticamente estaríamos pagando cerca de 2.000 millones de pesos en esta administración, que es lo que bajaríamos de capital, lo que abonaríamos de capital a la deuda de largo plazo. Lo que estamos haciendo es que prácticamente estos 2.000 millones de pesos que vamos a abonar o que vamos a reducir de la deuda, los que vamos a pedir ahorita para reactivar la economía, para compensar los ingresos y para que al final de esta administración prácticamente dejemos igual la deuda de largo plazo como la que tuvimos cuando iniciamos en esta administración. Es decir, seríamos por primera vez en prácticamente 2 décadas la primera administración que no aumentaría la deuda. Debemos recordar cómo viene desde Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte, cómo fue aumentando estratosféricamente la deuda hasta llegar a la crisis de la deuda del 2016, que pues, pasó todo lo que hoy conocemos, que fue que le dejaron de pagar a los pensionados, a los maestros, y que se dejaron de pagar a proveedores, a contratistas, a municipios. Y que por primera vez en 10 años se pagó el 18 de diciembre puntualmente. Sí, y afortunadamente, ¿no? Gracias a las medidas implementadas por el gobernador del estado de austeridad, de contención del gasto, de orden, de disciplina financiera, de lucha contra la corrupción, pudimos, gracias a esta buena administración, poder cumplir por primera vez, pagarle a los pensionados anticipadamente. Y que bueno, entonces al final en el tema de la deuda, pues decir, lo que estamos buscando es que sea la primera administración que no aumente la deuda y que incluso sí la vamos a dejar por abajo de como la encontramos el 1 de diciembre del 2018. Y que bueno, ese es el compromiso y de ahí la importancia de poder inyectar estos 2.000 millones a la economía para compensar el tema de los ingresos y reactivar la economía también. Secretario, a pesar de todo eso, el Estado ha tenido ahorro. Sí. Han podido aumentar el flujo para obras, acciones, etcétera. Y eso se ha visto reflejado, esa disciplina financiera, en lo que las calificadoras observan. Han aumentado todas la calificación de Veracruz, que básicamente es la confianza que tienen en el manejo de la lana, que hay para cumplir los compromisos, todos, internos y externos. ¿Cuánto ahorró en 2020? ¿Cuánto dinero tuvo fresco para poder inyectar a obras y acciones? ¿Y cómo lo obtuvo? ¿En dónde se ahorró para llegar a esa cantidad? Sí, bueno, para un poco hablar del tema de los ahorros y las economías, también entender que el 2020 fue un año típico por el tema del COVID, la contingencia, es decir, el COVID tuvo 2 impactos en la economía veracruzana, es decir, por una parte, el tema del gasto, es decir, requeriríamos contratar más médicos, más enfermeras, adecuar instalaciones médicas, comprar más equipo médico, material de curación, medicamentos, más gasto, pero por otra parte también al cerrarse la economía teníamos menos ingresos. Entonces era un doble impacto a la economía, a las finanzas del estado de Veracruz. Yo creo que más que decir qué fue lo que hicimos, dónde se fue, prácticamente todo se fue a salud. Es decir, si revisamos el contexto nacional de qué hicieron otros estados ante los primeros meses de la contingencia, pues prácticamente todos los estados de la República pidieron cortos plazos, pidieron endeudamiento para todos estos temas médicos. Nosotros, gracias a estas medidas de la reestructuración de la deuda, la mejora en los ingresos, la ley de austeridad, la contención del gasto, la disciplina financiera, pudimos redirigir gasto corriente, es decir, cuestiones ahí que podíamos posponer, postergar, incluso cancelar de programas en el estado de Veracruz, para redirigirlo al tema de salud. Prácticamente redirigimos poco más de 1.000 millones de pesos para el tema de salud, para adecuar instalaciones médicas, para comprar más equipo médico, para contratar más doctores, y por otra parte también redirigimos recursos para la Secretaría de Desarrollo Económico para dar estos microcréditos, para estos apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, es parte de las medidas que se implementaron en el Estado. Entonces te podría decir que esa fortaleza financiera que hemos ido logrando en esta administración, en estos primeros años, pues nos logró que pudiéramos atender el tema de la pandemia, el tema médico, el tema de gasto, sin dañar las finanzas del Estado. Yo creo que más allá de qué hicimos, yo creo que todas estas medidas que se han implementado por el gobernador del Estado han ayudado a que el Estado pudo afrontar en el 2020 este tema de la contingencia sin dañar las finanzas del Estado de Veracruz. Pues lejos de eso, subieron en su calificación, pero la cobija es una. Sí. Es decir, si usted tapó al chamaco de este lado, a alguien destapó de este otro, secretario. Sí. Entonces, ¿ese gasto corriente de dónde? Sí, desgraciadamente tuvimos que... No, pues yo creo que prácticamente te voy a decir que sufrieron todas las dependencias. Yo creo que
quisiera aprovechar para agradecer y reconocer a todos los secretarios. Sabemos que todos quieren hacer más siempre, quieren hacer más programas, más proyectos, más obra, por ejemplo. Pero bueno, prácticamente tuvimos que ajustar a todos. Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras, todas las secretarías prácticamente les hicimos un ajuste. Y que bueno, gracias a ello es que pudimos atender el tema de salud. Yo creo que agradecerle a los secretarios su comprensión. Pero bueno, el tema de este año, del 2020 y también lo que va de 2021, pues es el tema de la salud. Entonces teníamos que ser solidarios con el tema de salud, con el tema médico, y así fue. Entonces prácticamente, no quisiera decir a quién le recortamos más, pero a todos prácticamente le recortamos. Obviamente hubo temas que no tocábamos, como el tema de la seguridad, protección civil, temas que nos tocaron, pero de ahí en fuera podría decirse que prácticamente a todos les pasamos la tijera. Ya. Secretario, hay un tema, un área de gobierno que es bien interesante y que tiene un rezago importante, y es el de las pensiones en el IPE, ¿no? Sí. Hay un reto bien importante que tienen que enfrentar ahí con el tema de la reserva técnica, el pago de pensiones, y han hecho un esfuerzo, pero no termina de verse una reestructura, ¿no? Hay quien dice hay bienes, pero los bienes no dan solvencia, hay que venderlos, y hay también resistencia a venderlos o a darles alguna viabilidad, a darles algún uso. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene desde la Secretaría de Finanzas con el tema del IPE? No, bueno, la primera instrucción que nos dio el gobernador del estado, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, pues fue atender el tema del IPE, el tema, gracias a la sensibilidad que tiene el gobernador. Y es que él cotiza también. Nos ha instruido atender el tema del IPE. Pues no quisiera volver a recordar esas escenas tristes donde incluso... Era caja chica. Sí, no, incluso donde golpearon a los pensionados por exigir su 3 pensión. de diciembre del 2015. Sí. Entonces de ahí fue que empezamos a fortalecer, buscar los esquemas para fortalecer al IPE. Prácticamente buscamos prácticamente todas las deudas que tenían el gobierno, como gobierno del estado, los OPDs y secretarías, prácticamente ya hemos finiquitado. Estamos apoyando al IPE para que los municipios le paguen lo que le deben al IPE. Pero bueno, prácticamente hemos hecho todo de nuestra parte para fortalecerlo a través de ampliaciones presupuestales. Pero el tema del IPE es un tema estructural, es decir, un poco para contextualizar. El IPE, para que sea viable financieramente, tendría que tener 12 trabajadores en activo por cada trabajador pensionado. Desgraciadamente hoy la relación es de 3 a 1 en lugar de 12 a 1. Eso hace que el IPE no sea viable financieramente, y que tiene que hacer el Estado, pues tiene que subsidiar vía presupuestalmente al IPE para poder atender y pagar todas las pensiones. Es decir, prácticamente para ese 2021 estamos presupuestando cerca de 3.300 millones de pesos, que es el hueco que tiene el IPE entre los ingresos y los egresos. Entonces, pero bueno, el tema de fondo pues es un tema estructural, el sistema de pensiones no solamente de Veracruz, sino del mundo, del país, de otras universidades, otros estados están en el mismo escenario, porque debemos recordar que el origen del sistema de pensiones es un sistema solidario, es decir, los que trabajan en activo mantienen a los pensionados. Obviamente la relación ha ido disminuyendo, cada vez los activos son menos y los pensionados son más. ¿Sí? Entonces, si vemos la evaluación actuarial... Y la calidad de vida es mayor también. Exactamente, entonces si vemos la evaluación actuarial, entonces vemos que prácticamente los ingresos cada vez son menores y los ingresos son mayores. Entonces, es un tema que no solamente es de Veracruz, lo tiene el ISSSTE, lo tiene el IMSS, lo tiene Pemex, lo tiene CFE. Entonces, ya estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, buscar algún esquema para fortalecer no solamente al IPE, sino a todos los institutos de pensiones del país. Pero bueno, entonces nosotros lo que nos toca pues, es hacer presupuestalmente y financieramente lo que esté de nuestras manos para fortalecerlo, para darle viabilidad. Y en ese sentido, pues está de no tocar la reserva técnica, es un tema que siempre Pero estuvo ese año ahí. electoral no se va a tocar, ¿no? Exactamente, ahí tiene la mayor importancia eso, precisamente que en un año electoral establecimos una inversión en la reserva técnica. ¿No? Ajá, de que no se pueda tocar a un año. Ajá. Entonces también, aguardo, ¿no? Exactamente, es darle la confianza a los veracruzanos, a los pensionados, que el dinero no se va a tocar. Incluso desde que llevamos prácticamente la reserva técnica ha aumentado por ahí de un 50%, y el objetivo es que siga aumentando, que no la vamos a tocar como desgraciadamente se tocó en administraciones pasadas, y que ese es el compromiso del gobernador del estado con los pensionados del estado. Pero no solo no la va a tocar, le va a generar. Sí, el objetivo Pues es... está un año, ahí hay una lanita, Sí, ¿no? que siga teniendo rendimientos, que siga ganando intereses, y nosotros pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, que es darle presupuesto mes a mes,
pero sí, el objetivo es no tocarlo, que siga ganando intereses, que siga aumentando. Y dicho sea de paso, afortunadamente pudimos tener una tasa muy buena para el IPE, 6.25. Recordar que la tasa que tiene Banxico, que es la tasa interbancaria de equilibrio, que es la TIE, está en 4.25, es decir, tuvimos 2 puntos por encima del mercado, y que eso muestra la confianza que tiene el sector financiero en el estado de Veracruz. Perdón. Sí, le iba a preguntar, y por el tema patrimonial, digamos, estos bienes, en algunas zonas del estado incluso son predios que están invadidos y que están en riesgo de perderse o en la incertidumbre jurídica. Sí, nosotros estamos trabajando. Es un tema que usted comparte con el IPE, ¿no? Sí, al final nuestro es fortalecer al IPE, prácticamente el patrimonio, pues es fortalecer sus activos. Y van a rescatar los cines incluso, ¿no? Sí, el objetivo ha sido ese. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con el IPE para fortalecer, darle mantenimiento a las instalaciones. Sí, ya prácticamente las 2 instalaciones que tenía en Ignacio Allende, la acá del centro, apenas recientemente el gobernador estuvo en la estancia Garnica, y el objetivo es fortalecer a través de la parte presupuestaria al IPE para que ellos puedan también darle mantenimiento a su patrimonio y de alguna forma mejorar su parte financiera, sus activos financieros. ¿Cuáles son los ingresos propios del gobierno del Estado? ¿Cuánto recibió de ingresos propios en 2020? Es decir, el 90 y tantos % viene de la Federación, sí, claro, sí. pero lo que usted recaudó, ¿cuánto recaudó? Pues mira, podemos decir que es un tema, es el gran reto no solamente de Veracruz, sino creo que de todos los estados de la República, a excepción de la Ciudad de México. Prácticamente el Estado depende en un 95-96% de los ingresos federales. Prácticamente lo que generando muchas cosas el Estado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, aumentar los ingresos propios. Es un tema no solamente del Estado, sino de los municipios. Por ejemplo, la eficiencia que tienen los municipios respecto al impuesto predial. Si los municipios recaudaran un porcentaje más alto de impuesto predial, pues otra historia sería, ¿no? Entonces, no estarían tan afectados con la disminución de las participaciones, por ejemplo, porque de alguna forma sus ingresos propios compensarían esta disminución. Y pues también el Estado de Veracruz también como Estado, obviamente, si todos los empresarios y todos los que tienen vehículos pagaran sus derechos vehiculares, impuestos sobre nóminas, pues también otra historia sería para el Estado. Es el reto del Estado, mejorar su eficiencia recaudatoria, y en términos de ingresos te podría decir que es cercano a los 9,000 millones de pesos, que es lo que el Estado recauda anualmente de ingresos propios. ¿Cuánto? 9,000 millones de pesos. Pues ahí también la cuestión es ir dejando de usar el fondo de estabilización, precisamente por lo que usted dice, ¿no? Fortalecer el ingreso propio para compensar la pérdida de la participación federal por la razón que sea, y tener entonces estabilidad de la finanza, porque todo el tiempo estar trayendo el fondo de estabilización, esa bolsita se va a acabar. Sí, no, de hecho, en los números que hemos platicado con nosotros, secretario de Finanzas y el secretario de Hacienda, prácticamente se potenció el FEIEF. Creemos que a lo mejor puede todavía quedar para el 2021 para compensar a lo mejor cualquier caída. Y a lo mejor un poco para el 2022, pero sí, el objetivo es no seguir utilizando, el objetivo es fortalecer las finanzas de los estados, y en ese sentido es que estamos trabajando muy coordinadamente con el secretario de Hacienda. Ya. Ha sido un año complicado también porque el gobierno federal ha tomado algunas restricciones a los fondos estatales. ¿Cuáles son las salidas que usted encontrará o busca encontrar para Veracruz? Sí, bueno, un tema también yo creo que debemos entender el contexto, es decir, no es tanto que el gobierno federal haya reducido esta parte de los ingresos, simplemente es que al cerrarse la economía, pues la recaudación, es decir, el Fondo General de Participaciones, que se compone del ISR, del IVA, todos estos impuestos de petróleo, pues al cerrarse la economía, pues la recaudación es menor. Entonces, lo que llega al Estado pues es menor, y también lo que el Estado le ministra a los municipios pues es menor. Por ahí está mucho el tema con los municipios, que nos reclaman de que no les damos completo sus participaciones. Entonces no es que no les demos completo, es que simplemente es que es lo que se recaudó pues sí, y es lo que se dividió. O sea, no es que nosotros nos quedemos con su dinero, simplemente es una parte que así está la economía, desgraciadamente producto del COVID, y la economía mundial afecta a todos los municipios y los estados. Pero cuando les toca, les cae en el día que les tiene que caer, es decir, ¿sí? Ya no hay jinete, ya no hay licuadora, ya no hay... Sí, es un tema también que hemos fortalecido. Desgraciadamente antes se les... como dices, se jineteaba su dinero y no se le entregaba las participaciones a los municipios. En muchos casos ni se los entregaron. Sí, hoy en día también seguimos pagando deudas de municipios. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y regresamos, ¿le parece? Claro que sí. Secretario, estamos platicando con el secretario, está platicando frente a usted, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, en el primer programa del 2021 de A 8 Columnas.
está el secretario de Finanzas con nosotros y dos grandes periodistas frente a usted, a 8 columnas. Agradecerle siempre a la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz y a la Subdirección de Noticias por la realización de este programa. Secretario, me gustaría que nos comentara cómo va esta situación con la reestructuración de la deuda. Que deuda no, que era bursatilización, como se le decía hace 12, 13 años. ¿Cómo va esta reestructuración con los municipios? ¿Y si le entraron todos los municipios que estaban afectados? Pues vamos todavía, seguimos platicando con los municipios. Te puedo decir que al día de hoy prácticamente llevamos poco más de 150 municipios, faltan poco menos de 50 municipios. La intención es que en estos prácticamente el primer trimestre de 2021 podamos completar los 199 municipios que participaron en la bursatilización y sobre todo reiterar que pues, el tema es que la deuda de los municipios, la deuda no es del Estado. La intención del Estado es ayudar a los municipios a liberarle flujo. Un poco en este contexto, pues yo creo que son recursos que les pueden servir para otras cosas, que en lugar de que se vayan al sector financiero vía pago de intereses, pues que se queden en su municipio para atender sus temas municipales y que bueno, y también ayudarles a bajar la tasa, liberarle flujo y que bueno, yo creo que es un tema que deben pensar en las futuras administraciones de sus municipios y que piensen en darle viabilidad financiera, porque no solamente es un tema para su administración municipal, sino para las siguientes administraciones municipales. Secretario, va a tener una inversión cercana a 1.800 millones de pesos para carreteras en el sur. Es una composición de Fonden y el otro tema. Háblenos de ello, de cómo se compone y hacia dónde va. Sí, debemos recordar que ya el año pasado, bueno, el anterior 2019, se autorizó en el Congreso el tema del adelanto del FAIS, del FICE, que es el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que es un fondo federal para atender temas de infraestructura en zonas de alta marginación, en zonas de pobreza, que la intención es obviamente pues, mejorar los índices de desarrollo humano y disminuir los índices de pobreza. Entonces, con esa autorización del Congreso, pues ya prácticamente hicimos el mecanismo financiero con Banobras y prácticamente este mes estaremos licitando cerca de 1.100 millones de pesos a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y a través de Salud. Entonces son las 3 áreas donde se van a invertir estos 1.100 millones de pesos que van a ir enfocadas a zonas de alta marginación y también traemos el tema de un convenio con SST, 700 millones de pesos, para darle mantenimiento a los temas de Fonden, de alguna forma, estas carreteras, caminos que quedaron destrozadas por las inundaciones. Entonces estamos hablando de 1.800 millones que prácticamente estaremos licitando entre enero y febrero, que la intención también fue adelantar para también reactivar más la economía, que haya liquidez en estas zonas. Entonces, lo bueno es que va a haber inversión en todo el estado de Veracruz, de norte a sur, y son 1.800 millones que en este contexto pues, es muy importante para dinamizar y que llegue esa liquidez a los bolsillos de los veracruzanos. Si es que no solo repara, genera empleos. Ese es el tema. Sí, el tema de la construcción es el tema. Detona economías locales. Es lo importante que tiene la construcción, que tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía, a su vez, desde la persona que lleva comida a la construcción, el tema de los insumos y el trabajo. Entonces, es un tema que impacta mucho en la economía, de ahí la importancia de inyectar 1.800 millones de pesos al sector de la construcción. Secretario, algo que se ha podido observar ahora cuando se hacen estas asignaciones de recursos es la manera directa en la que se están haciendo algunas asignaciones, ¿no? Y hay quien ha cuestionado esta forma y quien está pidiendo las licitaciones, o sobre todo, bueno, en un contexto electoral como es precisamente el que vivimos este año. Sí, hay que puntualizar, por ahí hubo esa nota en algún momento de que se estaba abusando de las adjudicaciones, es decir, que prácticamente las adjudicaciones directas que se han hecho pues son temas que están en la ley, son excepciones de ley que te da tanto por el tema de salud, por temas de seguridad, y que bueno, son temas que no se está violando la ley, se está acatando tal cual. Pero bueno, si vamos a los números y al número de procedimientos, podremos decir que sí, estamos licitando gran parte de todas las adjudicaciones, tanto de servicios, de bienes como de obra pública. En ese sentido, pues que están los números, yo creo que gracias a la transparencia, pues te voy a decir que debe dar alrededor del 70-80%, que es lo que se está haciendo a través de invitaciones y a través de licitaciones públicas y nacionales. Señor secretario, el gobernador aquí nos dio la primicia pues que trae de regreso al tiburón en el foot, al águila en el base, y nos adelantó que igual se va a traer a los halcones otra vez de básquet. ¿Cuál es la inversión que va a generar el gobierno del Estado? ¿Cómo va a apoyar el gobierno del Estado el regreso
de estos 3 equipos y de la generación del deporte. Ya tráiganse al Cruz Azul de una vez también. Ay, no, por Dios, no. No, queremos ser- A lo mejor a son favor, triunfadores a aquí. favor. Queremos ser campeones, queremos ser Quieren ser campeones. campeones. Bueno, No, ¿cómo le va a hacer entonces? Sí, no, ese tema es un tema que es importante puntualizar el El cómo. Cruz Azul es muy penoso, pero el otro, No, un poco decir cómo lo vamos a lograr, digo, decir que vamos a regresar los deportes con lo que cueste, pues yo creo que es lo más fácil y cualquiera lo podría lograr. Yo creo que aquí el objetivo es hacer la gestión, es decir, como lo ha dicho el gobernador, nosotros vamos a poner las instalaciones deportivas, el Beto Ávila, que ya lo estamos remodelando, Sí. el Pirata Fuente. ¿El Pirata sí es del gobierno del estado o es de Fidel Curi? No, es patrimonio del gobierno del ¿Sí? estado de Veracruz. Ya prácticamente hicimos los procedimientos legales, ya tomamos posesión del mismo, incluso hoy en día está siendo utilizado para temas de salud y de protección civil. Pero bueno, el tema del deporte, el tema deportivo, pues decir que el esfuerzo que estamos haciendo es hacer la gestión con los empresarios. Nosotros como Estado pues ya no podemos seguir con esa dinámica que se tenía que estar poniendo presupuestalmente dinero para el béisbol, para el fútbol. Porque hay otras prioridades. Exactamente, hay otras prioridades. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, a través de estas economías, pues darle mantenimiento a nuestras instalaciones deportivas y al final es patrimonio del Estado, se está remodelando y modernizando patrimonio del Estado, es infraestructura deportiva. Pero bueno, ese escenario donde el Estado mantenía prácticamente a los deportes, pues estaba supeditado que desgraciadamente si al siguiente gobernador no le gustaba el fútbol o el béisbol, pues ya se dejaba, entonces el deporte pues se iba. Entonces la intención es ya no, es que los deportes sean viables financieramente y que esté un grupo Es decir, empresarial. empresarios vendrán, invertirán. Exactamente, ustedes como van a se dar hizo facilidades. con el tema del Águila de Veracruz, el tema es ese, nosotros estamos haciendo ya el mantenimiento al Beto Ávila y ellos pues tendrán que llevar toda la operación, mantenimiento y bueno, todo el tema de nómina de jugadores es parte del equipo. Entonces, lo mismo estamos haciendo con el fútbol, estamos buscando que a través de que haya un equipo en Veracruz, en el Pirata Fuente, y lo mismo, nosotros poner el estadio, quizás darle un mantenimiento al Pirata Fuente, pero de ahí en fuera el Estado ya no va a estar manteniendo Ya financieramente nóminas a los y esas equipos. cosas, nada. Sí, no, eso ya quedó en el pasado, esa ha sido la instrucción del gobernador, como tú has dicho, hay otras prioridades de educación, de salud, de carreteras, de agua, que no podemos desatender por meterle dinero al tema deportivo profesional. Secretario, yo quiero preguntarle sobre estas observaciones que trae la Auditoría Superior de la Federación, observaciones del periodo de Javier Duarte que se han quedado rezagadas y que a las instituciones federales no les importa si usted se gastó o si Sí. se las observó a usted o a la anterior, sino que a usted le están requiriendo un pago. ¿Cuál es la situación que enfrenta ahí Veracruz? No, bueno, ahí se vienen arrastrando muchísimas observaciones. ¿Cuál es el monto? No, pues mira, te podría decir, por ejemplo, es que traemos muchísimo, es que dejaron de pagar casi todo, Sí. ¿no? Le estamos pagando a municipios. Desgraciadamente no solamente no le pagaron a proveedores ni a sentencias, ¿no? contratistas, también a los mismos municipios no les entregaron sus participaciones, sus fondos federales y hoy en día pues ellos hicieron unas demandas ante la Corte y pues la Corte ya no está obligando a pagarle. Claro. Al final es dinero que no Vale se le su dio. lana, ¿no? Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por pagarle a los municipios. Te podría decir que llevamos más de 1,000 millones pagados a los municipios, dinero que estamos utilizando de presupuesto de esta administración para pagar lo que no se le dio en otras administraciones, que son recursos que pudieron utilizarse para hacer más obra, por ejemplo, y que estamos desatendiendo por esos adeudos que desgraciadamente administraciones pasadas no le dieron tanto a los municipios como a contratistas, como a proveedores. Y bueno, lo estamos pagando. En ese sentido, pues decir que estamos cumpliendo y en ese sentido pues están las observaciones de la SF, del ORFIS y las estamos atendiendo. Nosotros pues estamos haciendo ahí el esfuerzo para solventarlas. El tema, desgraciadamente, que hay unos temas que son hasta un doble golpe, ¿no? Porque de alguna forma muchas te piden que reintegres un recurso en este caso a la Tesorería de la Federación y por otro lado también te están obligando a pagarle al contratista. Entonces estás erogando doblemente, ¿no? Por una parte le pagas a la TESOFE por esas observaciones de la SF y por otra parte te llegan las sentencias de los sistemas judiciales de que hay que pagarle al contratista, al proveedor, al municipio. Entonces son dobles choques presupuestales que estamos atendiendo
a través en la Secretaría de Finanzas. Y bueno, nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con la SF, con el ORFIS, con estos temas, con la Contraloría General del Estado. Pero sí, la intención es siempre cuidar las finanzas del Estado, y en lo que tenga que ver con denuncias penales contra exservidores, pues nos estamos dando toda la información que nos pidan. Nosotros en ese sentido estamos coadyuvando con todo el tema judicial que se nos está solicitando, y en ese sentido pues estamos trabajando. Acaba de lanzar un manual de organización, ¿nos habla de ello? Sí, bueno, ahí prácticamente el objetivo es ese, como mencioné, el tema de los verificentros es mejorar administrativamente. Siempre hay mejores procesos que se pueden hacer, estructuras que a lo mejor se pueden achicar, que se pueden mejorar, dejar en clara las funciones de cada una de las áreas. Y en ese sentido, pues va en ese sentido, simplemente buscar una mayor eficiencia administrativa que se refleje en un mejor servicio para los veracruzanos. Pero cuando habla de achicar áreas, ¿no habla de correr gente? No, mejorar. Simplemente estamos buscando a lo mejor que alguna área que tenga 2, 3 áreas, pues simplemente conjuntarla con otra área para que sea una sola área. ¿Sí? Entonces, es un tema que hemos buscado siempre, que el gobernador lo ha dicho, no despedir gente, no reducir tema de nómina, cuidar la plantilla laboral. Y la otra parte, pues simplemente es el tema de los procesos. Ahora, los empresarios, ¿cómo va el pago de los empresarios que desde administraciones pasadas se les debía? Y que también hay que ser honestos. Luego había obras en donde se firmaba con una servilletita, ¿no? Entonces, ¿cómo está usted dosificando, cómo está usted jerarquizando ese tipo de pagos? Sí, ahí bueno, es un tema un poco complicado. Primero, pues comentar que desgraciadamente en estos procesos de validación que se tienen que hacer entre las unidades administrativas y con la Contraloría General del Estado, que al final es quien debe validar que realmente se haya hecho el bien, o se haya entregado el bien, o se haya hecho el servicio. En esas validaciones, pues prácticamente decir que tenemos cerca de 1,000 millones de pesos de validaciones que no procedieron, es decir, contratistas, proveedores que exigieron un pago que desgraciadamente no pudieron comprobar, que a lo mejor no hay facturas, no hay contrato, no hay entrega. ¿Pues estaba en una servilleta? Exactamente, son temas que se han ido. No, la obra no se hizo, ¿no? Exactamente, entonces pues nosotros seguimos precisamente por eso, para evitar esos temas, porque al final estamos administrando el dinero de los veracruzanos. No podemos con toda ligereza pagar nada más, tenemos que verificar, validar, y es lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que ha hecho que desgraciadamente los procesos sean muy lentos. Y en un contexto de COVID donde hay menos gente, pues también ha hecho un poco más lento las validaciones. Pero bueno, nosotros seguimos validando. Ahí establecimos ya otro esquema que es el factoraje, que es un esquema financiero a través que un tercero, un ente financiero le paga al proveedor para darle liquidez de manera inmediata y asumir un costo financiero por pagarle inmediatamente, y posteriormente el gobierno del Estado le paga a ese ente financiero. Tenemos un año para pagar. Entonces son los esquemas que hemos estado establecido para poderle dar mayor liquidez. Y la otra, que es el pago directo, pues es mediante las economías que estamos generando, producto de la austeridad, de la contención del gasto, de la consolidación de compras, que se generen economías para ir pagando directamente. Y la otra, pues es el esquema del factoraje. Pero pues sí, nosotros tenemos el compromiso de seguir pagando. Sabemos que son empresas que desgraciadamente fueron muy golpeadas, que muchas de ellas incluso empeñaron su patrimonio para poder brindar el servicio, entregar un bien al Estado, y que pues el Estado no cumplió. Entonces, de ahí la importancia. Sabemos que de ahí pues dependen muchas familias, dependen muchos empleados. Entonces, nosotros estamos haciendo el esfuerzo por pagar, pero no podemos en esa ligereza, en este esfuerzo de cumplir, pues no validar. Lo primero es validar, que se valide la Contraloría General del Estado, las unidades administrativas, y ya de ahí pues ver qué esquema puede ser a través del factoraje o a través de estas economías que vayamos generando. ¿Cuántos le han entrado al factoraje? Pues mira, creo que al día de hoy había registrados en el esquema de factoraje, que es con Nacional Financiera, cerca de 100 proveedores que ya estaban ahí registrados y que hemos ido abonándoles. Algunos se les ha ido abonando y otros pues sí se les ha ido pagando completamente. ¿Y de pago directo? De pago directo, pues te podría decir que llevamos alrededor de poco menos de 200 empresas que hemos ido ahí también abonándole, y otros sí pagando. ¿Y en montos de uno y otro aproximados? Pues mira, te podría decir que en pago directo alrededor de 100 millones, y el tema de factoraje también, yo creo que alrededor por ahí de 100 millones de pesos. Secretario, es un año complicado, venimos de un año complicado con pandemia, y este año parece no ser muy diferente.
Cuando inició se observó mucho que el gobierno tuvo algunas dificultades para enunciar un plan de apoyo a la iniciativa privada. Se acaban de anunciar nuevas medidas para limitar la movilidad y los empresarios ya volvieron a salir a decir que es otro duro golpe para la economía. ¿Visualiza usted la posibilidad de tener algún plan de rescate para las empresas? Sí, prácticamente es un tema que el gobernador nos ha pedido siempre estar atentos, buscar la disponibilidad presupuestal para seguir apoyando, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. De ahí fue que en el 2020 pues iniciamos el tema de los 10,000 microcréditos de 10,000 pesos. Nosotros, de hecho, nos acaba de solicitar que veamos la disponibilidad presupuestal para también volver a dar más créditos. Yo creo que en el primer trimestre del 2021 seguir dando más créditos a microempresas y por otra parte pues seguir con este programa que también lanzó el gobernador de este apoyo temporal a las personas que desgraciadamente perdieron su empleo por el COVID. Se está dando a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyos temporales que bueno, también son cerca de 10,000 apoyos temporales para gente que perdió el empleo. Entonces nosotros a través de finanzas pues buscaremos cómo seguir fortaleciendo esos programas y buscar la disponibilidad y que esto sea producto precisamente de la austeridad, de la contención del gasto, de la disciplina financiera y de la buena administración de los recursos. Radio Televisión de Veracruz ha cumplido hace 8 días 41 años de servicio y justamente el gobernador en la emisión nocturna con Rosana Luna anunciaba que va a haber una antena, que se va a llegar a cabo una antena en la zona centro donde, tú lo sabes muy bien, Mario, pues se había perdido el 30% de la audiencia. Pues es que se birlaron la lana. Pues sí. Que suficiencia presupuestal había para la conversión digital. Claro, y no se llevó a cabo. Jamás llegó, perdimos el transmisor, no pudimos convertir a digital. En una zona ahí, ¿no? que éramos muy vistos y muy escuchados, tanto por radio como por televisión. No, radio sí llega, tele es la que pero es la que no llega. Entonces a mí me preocupa porque yo salgo a las 7 y no nos vemos. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Ya se autorizó la antena? Lo dijo el gobernador. ¿Cuándo va a ser? Nos trajo de regalo de Reyes eso, pero exacto. usted no nos va a llegar con el quitarrisas, ¿va? No, ya está, ya estamos trabajando. Y gracias por el anexo presupuestal. No, ya estamos trabajando bueno, ahí para darle la disponibilidad presupuestal. Bueno, en este caso sería una ampliación presupuestal para Radio Televisión de Veracruz para adquirir esta parte. Ya nada más estamos definiendo el monto, pero bueno, sí, ya tenemos la instrucción de poder comprar para dar para regresarnos esa cobertura, ¿no? Exactamente, para regresar a esta cobertura y más si traemos los temas que estamos ahí platicando, el tema deportivo. La intención es que también puedan llegar a todo el estado de Veracruz. Y no nada más el deportivo, yo agregaría y diría fundamentalmente pues el primario, las clases. el cultural, claro, el de lo cultural, que es el que está hoy en día. Sí, el tema de protección civil, sí, el tema de salud también. La información y el contacto con todas y todos es muy importante, ¿no? Sí, entonces de nuestra parte, como Secretaría de Finanzas, ya estamos trabajando para darle la disponibilidad presupuestal. Yo creo que en este primer trimestre estaríamos buscando ya poderle la ampliación y que pueda empezar con los procesos administrativos para hacerse de esta infraestructura. Es más, sin aventurarnos, terminando este año ya contaríamos con la antena. No, primer trimestre, no, pero si el primer trimestre hay lana, ¿ya? Y nosotros preparamos la documentación y los procesos de licitación y todo, ¿qué te gusta? ¿Abril, mayo? No, yo pongo una apuesta, yo creo que en marzo ya está. No. ¿Abril, mayo, secretario? Sí, yo creo que para abril o mayo. ¿Como la canción? Sí, porque la licitación por el proceso de licitación es como mes y medio, entonces mes y medio y lo que se hace la ampliación como 2-3 meses. Sí, ¿no? Sí, entre abril y mayo, más seguro. Digamos el primer semestre de este año. Sí, el primer semestre ya debe quedar. Ya es mucho más fácil. Secretario, los procesos para facilitar la inversión en Veracruz, ¿qué tanto está ofreciendo el gobierno de Veracruz a quienes quieren venir a invertir? Para que no lleguen, no, pues tengo impuesto de esto y de esto y te tienes que caer con esta y esta lana. ¿Cómo estamos ofreciendo Veracruz a los inversionistas? Sí, ahí estamos trabajando muy de la mano con el secretario Enrique Nachón, secretario de Desarrollo Económico, incluso estamos trabajando ya en un esquema, en un programa de facilidades fiscales para que lleguen inversiones, pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que tengan la confianza de que el Estado de Veracruz es un gobierno serio,
que cumple con sus compromisos, que es transparente. Y bueno, y a eso nos ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema de las calificaciones, de tener una mejoría en la calificación. La certeza del inversor. El Estado le da mayor certeza a los inversionistas de que pueden venir a invertir en Veracruz, generar empleos, y que bueno, y que el Estado va a cumplir con los compromisos que se haya comprometido. Y en ese sentido también es que ahí también se ve reflejado el impacto de mejorar la calificación del Estado, es decir, la buena administración de los recursos, pues también se ve reflejado en una mayor inversión para el Estado y mayores empleos. Entonces, esa es la parte que estamos haciendo. Por ahí estamos trabajando con el Secretario de Desarrollo Económico para darle facilidades en temas fiscales, de nóminas, a lo mejor temas de derechos vehiculares y ayudar a lo mejor con la gestión de los permisos municipales, también es un tema que estamos trabajando. Y también, dicho sea de paso, ahorita también en este tema del contexto del COVID, para apoyar a los empresarios, pues estamos lanzando el tema de condonar multas, recargos y actualizaciones para los empresarios que deban impuestos sobre nóminas. Ah, ok, está padre. Secretario, ¿cómo combatir la desigualdad social, ¿no? Ahora que menciona estos programas de apoyo a los empresarios y la creación de empleos, Veracruz tiene una desigualdad social, ¿no? Uno es el Veracruz de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y otro son las zonas serranas. ¿Cómo está ahí la distribución del recurso, ¿no? Tanto en obras e infraestructura? Sí, ahí debemos recordar que si vemos el programa de obras de esta administración, y lo ha dicho el gobernador del estado, el objetivo es precisamente llevar obras donde desgraciadamente nunca se había llevado. Ya no estamos con esta lógica de hacer obras grandísimas, faraónicas, estos elefantes blancos o azules, como les decían. El objetivo no, el objetivo es llevar obra a todos lados, llevar agua, llevar carreteras, llevar infraestructura, llevar hospitales, llevar escuelas a todo lo largo del estado de Veracruz. De ahí la importancia de hacer el adelanto del FICE, de estos 1.100 millones, que también la importancia de hacer esas obras hoy en día, de conjuntarlas, es que podemos tener un impacto mayor en esas zonas a través de educación, de salud, de caminos, y eso pues hace que podamos reducir sus niveles de pobreza. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si vemos y comparamos las obras, pues se concentraban anteriormente en 6, 7 obras grandes. Nosotros prácticamente estamos dividiendo en todo el estado las obras. Y bueno, y la otra parte, pues seguimos trabajando muy de la mano con el secretario de Hacienda en esta discusión del pacto fiscal, que está mucho en los medios. Estamos representando a esta zona del país, precisamente en esta discusión de que los estados del norte dicen pues que ellos como aportan más al PIB, pues ellos están abandonados y todo. Que ellos tendrían que recibir más, cuando nosotros lo que planteamos como estados del sur... Les damos petróleo y... Sí, entonces... Y nosotros energía, gas. Entonces nosotros lo que planteamos es eso, que estos temas de agua, de electricidad, de energía, pues sean considerados, y que aparte pues el sistema, el pacto fiscal está basado en que los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Entonces no podemos abandonar este tema y seguir en esta tónica. Señor secretario, indudablemente usted es uno de los secretarios mejor evaluados en esta administración. A mí me da tranquilidad que ya hemos hablado de lo de la antena, pues para que el público nos vea. Pero ¿dónde lo vamos a ver a usted? Y lo digo por esto, sabemos de la gran amistad y del gran cariño que le tiene Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y siempre se ha comentado que pudiera usted recibir una invitación por parte de él. Sí se la ha dado, aquí entre nos casi nadie nos está viendo. No tenemos antena. Bueno, no en la centro. zona centro, ¿no? En la zona centro no. Nadie se va a enterar en la ¿Dónde zona lo vamos a ver en este año o dónde lo vamos a ver en todo el 2002 hasta el 2004? No, el compromiso que he hecho es con el gobernador del estado, y pues mi compromiso es aquí en la Secretaría de Finanzas y Planeación hasta el 30 de noviembre del 2024, a reserva que tomen otra decisión, pero bueno, no hay ninguna invitación de momento para irme a otro lado, y pues mi compromiso es aquí, seguir trabajando por mejorar las finanzas del estado de Veracruz. Nos quedan 2 minutos. Solo preguntarle en este contexto electoral cómo se cuidarán los recursos y que se usen para lo que tiene que ser y no se desvíen. Y permítame adicionar, tuvieron que pagar a los partidos políticos porque hubo un revés en la reforma electoral. Les tuvieron que dar los dineros a los partidos políticos, ¿no? Sí, nosotros somos respetuosos de los temas legales. Obviamente, pues la propuesta simplemente era atender a esta petición ciudadana de reducir el dinero a los partidos, de que no se vaya dinero
a material electoral que termina en la basura. El objetivo era ese, redirigir ese dinero para temas de salud, de educación, de carreteras, de agua potables, temas para reducir la pobreza y no temas que van a terminar en la basura con propaganda electoral. Pero bueno, nosotros somos respetuosos, el objetivo era ese, ayudar a los veracruzanos, pero bueno, ahí nosotros acatamos lo que nos digan los entes judiciales. Pero ¿cómo va a cuidar la lana para abonar a lo que Irinet No, pues nosotros seguimos cumpliendo con lo que estamos haciendo, con orden y disciplina financiera, seguir trabajando, seguir cumpliendo a los municipios, entregándole a los municipios su dinero en tiempo. Seguimos trabajando, respetando los temas, las fechas electorales. Estamos trabajando muy de la mano con las ejecutoras de obra para que la obra se empiece prácticamente en estos primeros meses para no chocarlo con las épocas electorales. Y en ese sentido, como Secretaría de Finanzas, pues seguiremos trabajando. Secretario, se nos acabó el 20. Muchísimas gracias. Si usted quiere ponerle otro, pues ya eso. Sí, nosotros no tenemos inconveniente. Pero volvemos a vernos, ¿le parece? Claro que sí. Y claro, las cuestiones electorales lo permitan. ¿Regresamos? Claro que sí. ¿Regresas? Por supuesto, Es gracias. tu casa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mario, Hermano. muchísimas gracias. Gracias. Gracias, secretario. No, gracias. Pero Gracias, secretario. Gracias, Mario. Lo más importante, y gracias a usted que nos ve. Muy buenas noches.